Los secretos del Vaticano. Un viaje a través de los corredores de la historia. Secretos. Una palabra que evoca misterio y fascinación. Utilizada para describir la colección privada de documentos que han sido custodiados por el Papa y entidades eclesiásticas durante siglos. Sin embargo, detrás de esta fachada del siglo, ¿qué sorprendentes secretos guardan en los archivos secretos del Vaticano? Más allá de su opulento aspecto físico del Vaticano, se esconde una riqueza intelectual que potencialmente es mucho más significativa. Con aproximadamente 85 kilómetros de estanterías, los archivos son un testimonio de la existencia milenaria de la Iglesia Católica. Este lugar no es simplemente un monumento o la historia, es la historia misma manifestada en pergaminos, rollos y libros. ¿Qué relatos se ocultan entre los anales de los archivos secretos del Vaticano? ¿Podríamos embarcarnos en un viaje a través de los corredores sombríos de la Iglesia, susurrando relatos de lo invisible, lo inaudito y lo desconocido? Es una búsqueda incesante por la verdad oculta en las sombras del tiempo. Establecidos por Paulo V a mediados del siglo XII, los archivos apostólicos son una de las instituciones más antiguas del mundo, sirviendo como repositorio central de la Santa Sede para sus documentos, actas y hechos. Este archivo, uno de los más extensos del mundo, alberga los registros personales del Papa bajo su autoridad. Oficialmente establecido en 1612, durante el papado de Paulo V, los documentos más antiguos que ha logrado recopilar data del siglo VIII, aunque es muy probable que existan textos más antiguos. Los archivos apostólicos del Vaticano y los archivos secretos del Vaticano son las secciones principales de este vasto repertorio. La primera parte, abierta a los investigadores, contiene documentos hasta el siglo XX, desde la época del Papa Inocencio VIII. En cambio, la segunda parte, el archivo secreto, alberga documentos más recientes, pero no están accesibles al público, aunque se rumorea que los archivos secretos contienen numerosos secretos y revelaciones. Su tamaño real es un enigma. Algunos especulan que tiene una longitud de 24 millas, mientras que otros sugieren que alcanza las 52 millas. Además, se dice que consta de 135 colecciones separadas o fondo, creando un laberinto de conocimientos ocultos en sus profundidades. Una palabra que nos lleva al precipicio de la fe y la historia, iluminando los misterios que yacen en el corazón del Vaticano. Pero primero, adentrémonos en el propio estado de barro, la fusión. La fundación del Estado de la Ciudad del Vaticano se remota al 11 de febrero en 1929. Su génesis se relaciona con los pactos de Letrán de 1929 entre Italia y la Santa Sede. Este acuerdo reconoció la completa soberanía de la Santa Sede sobre el territorio, que coincide con la ciudad de Roma, estableciendo así el catolicismo como la religión oficial de Italia. Con una población modesta de alrededor de 840 habitantes y ocupando un área de aproximadamente 108 acres, 44 hectáreas. El Vaticano, situado en Roma, Italia, ostenta el título del país independiente más pequeño del mundo, en términos de población y área. A pesar de su tamaño, el Vaticano alberga los museos del Vaticano, la Capilla Sixtina, la habitación de Rafael y la Basílica de San Pedro, exhibiendo una arquitectura impresionante en uno de los lugares más históricos de la humanidad. Como faro de la fe católica romana, el poder e influencia del Vaticano sobre sus seguidores religiosos son indiscutibles. Las autoridades de la Santa Sede llegan a los católicos de todo el mundo, extendiendo su influencia más allá de las fronteras físicas, para tocar los corazones y las mentes de millones de fieles. Los muros de la Ciudad del Vaticano resguardan secretos ancestrales,
Al norte de la Basílica de San Pedro se alza el Palacio Apostólico, la residencia del Papa, considerado una de las figuras más poderosas a nivel mundial. El Papa ejerce una influencia religiosa significativa. Su morada, el Vaticano, lleva consigo el legado de los etruscos, una misteriosa civilización que habitó en el centro de Italia hace más de 3000 años. A pesar de sus notables avances en la ingeniería, arte y arquitectura, aún conocemos poco sobre su idioma y creencia. El nombre Vaticano no encuentra sus raíces en la Biblia, el griego o el latín. En cambio, se origina en el dios etrusco, Patis, la deidad de la comunicación divina y la profecía. Los etruscos creían que Fatis habitaba en una cueva subterránea, por lo que construyeron sus templos sobre esta cueva para comunicarse con la deidad. Curiosamente, el Vaticano actual se rige sobre una antigua cueva etrusca. La leyenda sugiere que el Papa se comunica con Fatis a través de un túnel secreto que conecta con el Vaticano, con esta cueva. Aunque la veracidad de esta historia es incierta, destaca claramente las raíces paganas del Vaticano. En octubre del 2019, los archivos secretos del Vaticano cambiaron de nombre para convertirse en los Archivos Apostólicos del Vaticano, marcando un nuevo capítulo en la historia de estos enigmáticos archivos y sus secretos guardados. Los archivos secretos del Vaticano contienen decretos papales, registros de familias papales prominentes y documentos de grupos religiosos y monasterios suprimidos, muchos de los cuales aún no han sido examinados ni organizados. Entre los registros se incluyen documentos relacionados con la Inquisición, un grupo dentro de la Iglesia Católica que luchaba contra la disidencia religiosa. Para acceder a estos documentos se necesita permiso de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, la organización sucesora de la Inquisición. Históricamente, el acceso a los archivos del Vaticano era un privilegio reservado únicamente para Papa. Incluso los funcionarios de la Iglesia, como los cardenales, no tenían este tipo de derecho. Sin embargo, en 1881, el Papa León VIII permitió un acceso limitado a los académicos reputados con la aprobación explícita de las autoridades sagradas del Vaticano. Este proceso puede llevar años y los archivos aún siguen siendo inaccesibles para periodistas, historiadores, estudiantes y entusiastas en general. Para los investigadores aprobados hay múltiples desafíos que superar. Deben especificar los documentos de su interés dentro de la extensa colección y no se permite la búsqueda aleatoria. Pueden solicitar hasta 3 documentos que deben identificar a partir del catálogo en latín o italiano proporcionado por los custodios del archivo. Mientras examinan estos catálogos manuscritos, los investigadores son supervisados de cerca. Los investigadores que exceden su tiempo asignado en los archivos del Vaticano están sujetos a restricciones. Se les pide abandonar los archivos, pero se les permite regresar al día siguiente para otro intento. Además, los catálogos son enumerados, documentos que tienen más de 75 años y omiten muchos documentos considerados no aptos para la visualización pública, independientemente de su edad. Imaginemos que eres un investigador que ha obtenido la aprobación para ingresar a los archivos del Vaticano. Tras navegar por los procedimientos de seguridad y entrar en el recinto, no puedes explorar de inmediato los documentos. Debes esperar a que un funcionario te otorgue permiso para examinar un máximo de 3 carpetas por día. Estas carpetas no están organizadas sistemáticamente, lo que te obliga a sumergirte en un mar de información no clasificada. Encontrar un documento de importancia puede llevar años debido a este desorden, y una vez descubierto, la Iglesia requiere que todos los hallazgos se le informen para decidir si puede usar la información descubierta. En el año 2012, marcando su 4º centenario,
el Vaticano permitió temporalmente a los periodistas acceder a una pequeña sección de los archivos. En el año 2020, bajo presión de la Organización de los Derechos Humanos, el Vaticano aceptó publicar documentos relacionados con la participación del Papa Pío en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que mostró al público parecía más un movimiento de relaciones públicas que un esfuerzo genuino por presentar la verdad histórica. El Vaticano guarda celosamente sus secretos independientemente de las circunstancias. Recientemente, las circunstancias que rodea el descubrimiento de la revelación de los documentos del archivo secreto del Vaticano ha despertado un gran interés en las entidades históricas y en la era histórica en cuestión. Ahora, ¿cuáles son algunos de los documentos conocidos que guardan el archivo secreto del Vaticano? Comencemos discutiendo el contenido conocido como el depósito de los archivos del Vaticano. En un depósito lleno de documentos de importancia histórica que incluye numerosas cartas enviadas durante siglos por diversas personas al Papa reinante en ese momento. Entre los documentos almacenados en el archivo destacan los edictos oficiales de los papas. Un ejemplo notable es el edicto de excomunión del reformador alemán Martín Lutero, conocido como el edicto Inter Caetera, emitido por el Papa Alejandro VI en 1493, que dividió el mundo conocido en esa esfera de la influencia entre España y Portugal, siendo un precursor de la dinámica de poder de la era de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En el año 2001 se descubrieron en el Vaticano los archivos perdidos desde hace mucho tiempo de los Caballeros Templarios. Entre los documentos encontrados se destaca un pergamino de casi 60 metros de largo, que detalla el juicio de 1307 contra los Caballeros Templarios. Estos documentos han alterado drásticamente la narrativa histórica en torno a los templarios y al papado de la época. Otros documentos significativos encontrados dentro del archivo es el registro escrito del juicio de Galileo Galilei en 1633, donde enfrentó acusaciones por afirmar que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. El archivo secreto del Vaticano alberga documentos que contradicen la sabiduría convencional en su momento, incluyendo la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, escrita en 1854. Entre las piezas fascinantes se encuentra una carta de Miguel Ángel al Papa Julio II solicitando el pago por su trabajo en la Capilla Sixtina, así como figuras históricas como Enrique VIII, Abraham Lincoln y Jefferson Davis, quien fue presidente de los Estados Unidos Confederados de América en 1861 a 1865. Persisten rumores sobre la existencia de documentos que detallan la verdadera genealogía de Jesús, aunque los textos bíblicos han sido objeto de interpretación y adaptación. Se especula que existen registros sobre la vida auténtica de Jesús, almacenados en el Vaticano. Sin embargo, la Iglesia ha mantenido silencio sobre estos documentos supuestamente existentes, posiblemente por temor a que su divulgación pueda desafiar las creencias establecidas. Gran parte de la vida de Jesús hasta los 30 años sigue siendo desconocida, y algunos investigadores, como el novelista Dan Brown, especulan que Jesús estuvo casado y tuvo hijos. La revelación de tales documentos podría impactar profundamente la Iglesia y la institución del papado. A pesar de su secretismo, el archivo secreto del Vaticano sigue siendo una fuente importante de información para aquellos interesados en aprender más sobre la Iglesia Católica y el mundo en general. Los escépticos sostienen firmemente que los archivos del Vaticano no contienen más que lo que se muestra oficialmente, argumentando
que el término secretus en latín, del cual se deriva archivus secretum, en realidad significa privado. Por lo tanto, insisten que los archivos simplemente almacenan las correspondencias personales de los papas y documentos relacionados con el asunto de la Iglesia. En línea con esta creencia, en el 2019 el Vaticano cambió oficialmente el nombre de los Archivus Secretum del Vaticano a Archivos Apostólicos del Vaticano. Sin embargo, un problema evidente persiste. A pesar del cambio de nombre, el contenido de los archivos sigue siendo en gran parte un misterio. Los archivos secretos del Vaticano, conocidos por resguardar algunos de los documentos más preciados y peligrosos del mundo, han sido objeto de controversia recientemente. En el año 2015, investigadores alegaron el descubrimiento de numerosos documentos ocultos que detallaban incidentes de abusos sexuales de parte de sacerdotes católicos. Argumentaron que el Vaticano prioriza su reputación sobre la protección de las víctimas. Más tarde, en el 2018, surgieron afirmaciones de que el Vaticano había destruido archivos significativos relacionados con el Holocausto. Afirmaban que se había retirado para su conservación. Muchos argumentaron que esto fue un intento de proteger la imagen de la Iglesia. El aura del misterio que rodea a los archivos secretos del Vaticano ha sido lugar de especulaciones sobre qué más podría estar oculto entre los rumores. Algunos sugieren la presencia de evidencia que apuntan a la existencia de la vida extraterrestre, incluyendo cráneos que se afirman de origen alienígena. Además, circula teorías de que el Papa y estos presuntos extraterrestres están en complicidad, conspirando para microchipar a todos los humanos. Aunque estas afirmaciones carecen de evidencias sólidas, continúa intrigando a muchos, presentando al Vaticano como el guardián de los secretos potencialmente impactantes. Un debate histórico en curso gira en torno a si Jesús realmente existió. Una teoría reciente sugiere que los archivos secretos del Vaticano podrían contener pruebas de que Cristo no existió. Esto se basa en supuestamente cartas entre el emperador Nerón y San Pablo, almacenadas en los archivos. Según la historia, el emperador, no preocupado por la propagación del cristianismo, preguntó a Pablo sobre su líder. Se dice que Pablo afirmó que Cristo era una persona real, asesinada por los romanos. Sin embargo, la veracidad de estas afirmaciones aún están siendo investigadas. Algunos historiadores plantean la posibilidad de que la historia de la existencia de Jesús haya sido inventada para apaciguar al emperador Nerón. Si esto fuera cierto, podría significar que el Vaticano está ocultando la verdad sobre el Cristo para mantener su poder. La cuestión sobre la existencia de Cristo probablemente continuará siendo un tema de debate durante muchos siglos más. Existen teorías especulativas que sugieren que los archivos contienen evidencia sobre la existencia real de varios objetos religiosos míticos. Las especulaciones sobre los archivos secretos del Vaticano incluyen la posible existencia de evidencias sobre objetos religiosos míticos como el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Cruz de Cristo y la Corona de Espinas. Algunos defensores de esta teoría sugieren que los archivos podrían contener mapas o instrucciones que conduzcan a estos valiosos artefactos religiosos. Otros van más allá y especulan que estos objetos sagrados podrían estar guardados dentro de los archivos mismos. Los teóricos de la conspiración creen que la sociedad secreta medieval de los Illuminati han resurgido en posición de poder a nivel global, incluyendo roles prominentes dentro del Vaticano. Considerando la inmensa riqueza del Vaticano, evaluada en billones de dólares, y su invaluable conexión de arte y artefactos históricos, algunos encuentran plausible la influencia de los Illuminati
Esta creencia a menudo se invoca para explicar eventos globales inexplicables. En el año 1750 se descubrió un intrigante libro antiguo en la tumba de Salomón en Jerusalén. Aunque escrito en hebreo o arameo, parecía ser una copia de una versión aún más antigua, posiblemente datado del año 1200 o antes. Lo más sorprendente no fue la fecha de creación, sino su contenido. Instrucciones detalladas para crear talismanes místicos, invocar demonios o incluso llamar al diablo. Se cree que el autor del libro es Honorio Tebas, aunque los detalles adicionales sobre él son escasos. Conocido como el Gran Grimonio, el Vaticano afirma que reside dentro de sus archivos. Existe una leyenda que sugiere que los archivos del Vaticano también contienen registros de una papisa. Supuestamente, tras el fallecimiento del Papa León IV, se seleccionó una mujer para sucederlo. Sin embargo, ella tuvo que cumplir una condición: disfrazarse de hombre y asumir el nombre de Juan Angélico. Se dice que gobernó durante casi 2 años hasta que sus subordinados descubrieron su verdadera identidad al dar a la luz, lo que llevó rápidamente al fin de su reinado. Las obras de artes alrededor del altar de la catedral representan a una mujer con una corona papal, y Jean-Lorenz Bernardini esculpió a un clérigo de alto rango con el rostro de una mujer en su pecho. Estas representaciones visuales añaden credibilidad a la leyenda de la papisa, convirtiéndola en una potencial conspiración. Además, una de las calles secundarias del Vaticano se llama Vicus Papisa, lo que proporciona más combustible a estos rumores. Otro interesante secreto que se especula que el Vaticano podría guardar, un secreto que gira en torno a la profecía que indica el fin del mundo. Este fenómeno real ha obligado a la Iglesia a abordarlo, aunque la veracidad de la divulgación de la Iglesia aún está siendo cuestionada. Esta referencia a la historia de los secretos de Fátima en 1917, donde 3 niños portugueses recibieron profecías enigmáticas, junto con varias apariciones de la Virgen María, una de las cuales fue presenciado por una multitud. A pesar de su lanzamiento parcial en el 2000, persisten rumores de que el documento completo, que supuestamente profetiza eventos catastróficos, se mantiene oculto al público, ya sea por su impactante contenido o como una herramienta de manipulación. Según el comunicado del Vaticano, el tercer niño vio una ciudad completamente destruida con muchos cuerpos en las calles, y el Papa subió a la colina más alta de la zona y rezó antes de ser asesinado. La supuesta revelación de estos secretos en el 2000 fue un intento claro de calmar la preocupación del mundo. Los rumores y especulaciones en torno a los archivos secretos del Vaticano son abundantes, incluyendo la idea de que ocultan un dispositivo de viaje en el tiempo, conocido como el cronovisor, supuestamente construido por el padre Pellegrino Maria Ernetti, a partir de un artefacto dejado por una antigua civilización. Ernetti afirmó haber presenciado eventos históricos como la crucifixión de Jesucristo a través de este dispositivo, pero se le prohibió compartir detalles por considerarse demasiado peligroso. Aunque no hay evidencias concretas de la existencia de este dispositivo, y Ernetti falleció en 1994. Algunos especulan que el cronovisor permanece oculto en los archivos del Vaticano, esperando ser descubierto. Estos son algunos de los secretos más rumorados que se cree que guarda el archivo secreto del Vaticano. Lo que permanece oculto dentro de los archivos sigue siendo en gran medida un misterio, pero es probable que contengan misterios aún por revelar. La larga historia de la Iglesia Católica. Es posible que algunos de estos secretos resulten asombrosos.
Si estos secretos se revelan, eventualmente podrían alterar profundamente nuestra comprensión de la Iglesia y su papel en la historia en el mundo actual. Los archivos secretos del Vaticano, con su extensa y variada colección de documentos, han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación para académicos, historiadores y creyentes. Sus innumerables papeles abarcan siglos, reflejando no solo la evolución de la Iglesia Católica, sino también la transformación de la sociedad y nuestra comprensión del universo, el secreto cuidadoso y la limitada accesibilidad de los archivos han alimentado innumerables teorías y especulaciones sobre lo que podría contener, desde evidencia de vida extraterrestre hasta profecías del fin de los tiempos. Aún incierto, muchos esperan que algunos de estos secretos se revelen en el futuro, arrojando la luz sobre el aspecto desconocido de la historia y la fe. Gracias por acompañarme en este gran episodio. Yo soy El Fluir. Si te gustó mi contenido, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias.